Una persona que no tiene la actitud correcta dentro del reino de Dios, constantemente le está tratando de decir a Dios lo que tiene que hacer. Y cuando las cosas no suceden, constantemente está reclamándole a Dios por qué no sucedieron como deberían de haber sucedido. Porque yo tengo derecho. Y Dios está diciendo, permítame, estás muy equivocado. Y si sigues con esa actitud, te voy a quitar lo que tienes y se lo voy a dar a esa otra persona. Porque no podemos tener dos señores en el mismo reino. La semana pasada estuvimos hablando de nuestra moral, de establecer nuestra moral. ¿Se acuerdan? Establecer una moral de acuerdo a la moral de Dios para poder funcionar en la forma en como Dios quiere que funcionemos en este mundo y ser un testimonio activo de eso. Y hoy te quiero hablar de establecer la actitud correcta, tener la actitud correcta dentro del reino de Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos por una necesidad. ¿Estamos de acuerdo? La necesidad de Dios, la necesidad de restaurar algo en nuestras vidas, la necesidad de ser perdonados, la necesidad de quitarnos la pena, la vergüenza, la necesidad de que Dios nos sane del dolor, de alguna relación rota. Buscamos a Dios porque estamos en necesidad. Y Dios sabe eso, porque fuimos creados para vivir con Dios. Pero cuando venimos a Dios, venimos con esa situación quebrantada, pero necesitamos cambiar nuestra actitud con Dios. Porque cuando uno viene quebrantado, viene dolido y todo, Dios nos recoge, nos limpia, nos todo, pero nos acepta dentro de su reino, nos acepta dentro de su casa, y una vez que ya nos baña, nos limpia, nos peina, ¿sí? Nos dice, ¿sabes qué? Ahora quiero enseñarte cómo funciona mi reino. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar un poco, porque entonces a veces tenemos la actitud incorrecta. Y pensamos que nosotros vamos a seguir manejando nuestra vida como veníamos manejándola, ya nada más sin los problemas que ocasionaron mis malas decisiones, porque Dios es bueno. Y Dios dice, sí, yo soy bueno, quiero restaurarte, quiero cambiarte, quiero ayudarte, pero si vas a estar aquí en mi casa, en mi reino, tienes que aprender cómo funciona y tienes que ir caminando en un proceso de cambiar tu actitud. Y la actitud especial de la que quiero hablar es de cambiar la actitud de creer que tú eres dueño de tu vida, dueño de todas las cosas, dueño de tu casa, dueño de tu matrimonio, dueño de tus hijos, dueño de tu carro, dueño de tu casa, de todas las cosas que tú crees que eres dueño, y que las cambies ahora por un término diferente, que eres un administrador de ello. Ahorita estábamos cantando hace rato, siervo, ¿verdad? Tu siervo escucha. ¿Siervo? ¿Qué significa un siervo? Un siervo es que hay un señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay un señor, hay un siervo. Entonces Dios está diciendo, quiero que entiendas cómo funciona mi reino, para que tengas la actitud correcta, para que cuando yo como tu Señor te pida tu vida, te pida tu matrimonio, te pida tus hijos, te pida tus finanzas, te pida lo que yo te pida, tú entiendas que no es tuyo, sino que es mío. Y tú dices, oye, eso suena así medio dominante. Pero a través del mensaje te voy a explicar a qué me refiero. Porque eso suena impositivo, suena dominante, suena feo cuando viene de algo o alguien que no tiene la motivación correcta. Pero cuando viene de Dios y entendemos quién es Dios, entonces podemos descansar que su motivación es la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que establecer claramente el principio de Dios. Entonces hay un versículo que a lo mejor lo has leído, a lo mejor no, es en Salmo 24, 1 y 2, y dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ahí nomás. O sea, Dios te sienta en una sillita, entrando a su reino, ya te limpió, ya te sanó, ya te perdonó, ya te dice, ok, ahora te tengo que dar algunas instrucciones para que entendamos en dónde estás. Para empezar, te quiero decir que la tierra y todo lo que hay en ella es mío. Todo. Y mi casa, todo. Y él también. Oye, y él también es mío. Oye, Señor, pero también. Oye, todo, Señor, todo. Y Dallas también. Dallas es mío, sí. Y México también, sí, también es mío. Y Los Ángeles también es mío. Y la Casa Blanca también es mía. Todo es mío. Oh,
como que it blows your mind a little bit, ¿verdad? Y lo dice, ok, y si no te, o sea, para que entiendas un poquito más, dice, y el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. O sea, todo y tú también, y toda la humanidad y todo ser humano me pertenecen. Oh, wow. Pues él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. O sea, está diciendo que todos los océanos, las montañas, todo lo que ves en este mundo, todo lo que hay, le pertenece a Dios. Y esa es la primera lección que Dios nos da. ¿Estás de acuerdo? ¿Te quedó claro? ¿Alguna pregunta? O sea, ¿qué no te queda claro? ¿Hay algo que tengas duda? Porque todo, absolutamente todo, es mío. Esa es la primera lección para que tú puedas estar en mi reino. Quítate la mentalidad de que tú eres dueño de algo. Bebé lindo, precioso. Oh. Y ahí empezamos a tener complicaciones con Dios. Pero no es porque Dios está haciendo malo. Dios nos va a explicar. Dios siempre nos explica, pero tiene que dejar claro los lineamientos. Es cuando tú tienes un problema con un hijo tuyo y el hijo se empieza a rebelar y le dice, ¿sabes qué, papacito? Tranquilo, porque aquí la casa es mía. Ay, hijo, o sea, ¿cómo quieres que te lo explique? ¿Te lo explico bonito? ¿Te lo explico más o menos? ¿Te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Pero la respuesta es, esta casa es de tu mamá y de mía. ¿Ok? ¿Sí estás claro con eso? O sea, es tu cuarto, tú puedes usarlo, estás bien, pero es de nosotros. O tú entras aquí a esta iglesia o este edificio y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a pensar a pintar las paredes, voy a hacer lo que sea. Y vamos a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Ni siquiera nosotros lo podemos hacer, porque no es nuestro. Tenemos que entender de quién y de dónde venimos y a quién le pertenecemos. Génesis 3, 17, 24 dice, esto es interesante esto, porque te voy a decir de dónde viene. Viene exactamente de cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el jardín del Edén. ¿Sí se acuerdan de esa historia? En el jardín del Edén, los puso ahí y hablando en este concepto, le dijo, te voy a enseñar cómo es un buen administrador. Todo esto es mío, pero te voy a enseñar cuál es la diferencia entre un dueño y un administrador. Y la diferencia entre un dueño y un administrador es que yo te voy a decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y tú lo que tienes que hacer es exactamente eso. Cuidar de lo que te dejo hacer o no hacer. Pero hay una razón por qué. Entonces todo esto que ves aquí lo puedes usar, excepto este árbol que está aquí, que es el árbol del bien y del mal. ¿Ok? Y la pregunta que mucha gente dice es, ¿para qué puso el árbol? Pues mejor no lo hubiera puesto y ya. Bueno, si no lo hubiera puesto, entonces nunca hubiera el hombre entendido su papel. El papel del hombre es que él tenía que entender quién era. Es segundo en mando, no primero en mando. Y para ser segundo en mando tiene que acatar una orden y someterse a algo o a alguien. ¿Estás de acuerdo? Entonces la prueba de Dios fue decir, puedes tomar de todo menos de este. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? El diablo los engañó y ellos tomaron del árbol del bien y del mal, se lo comieron, el fruto. Y eso es lo que sucedió, pero ¿qué hicieron realmente? Dijeron, ¿sabes qué? Tomaron una actitud de me lo merezco, es mío. Ya si todo es mío, pues eso también. Y entonces tomaron del árbol del bien y del mal. Yo voy a tomar un traguito porque no estoy. ¿Verdad? Y entonces que vino Dios. Dios viene y habla con ellos y les dice, ¿qué hiciste? No, pues es que no sé qué, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que el hombre que le dijo que ese fue la mujer y la mujer la serpiente y no sé qué. Pero el punto está en esto, hablando de este específico tema, es que Dios le está diciendo, no entendiste quién es el dueño. Tomaste decisiones que no deberías de tomar. Te confié todo esto y te metiste al cajón del dinero y agarraste dinero que no era tuyo. ¿Cuánta gente que tiene una posición de gerente o de encargado de la tienda, de repente se le mete este pensamiento de decir, oye, el cuate, el dueño, nunca viene? Yo aquí abro, yo cierro, yo barro, yo trapeo, y para lo que me pagan, no, a mí se me hace que yo me merezco otros $100. Me agarran $100 más. Oye, yo estoy viniendo todos los días.
Tiene una semana que no viene. La verdad, me lo merezco. Pero no entiende que ese lugar, ese trabajo que te está ofreciendo, el puesto que tú tienes, viene después de todo un esfuerzo que esa persona ha hecho por años, que tú ni siquiera sabes, para poder establecer ese negocio. Noches de situaciones difíciles, empeñó su casa, hizo esto, hizo aquello, para que tú tengas un trabajo, pero ahora tú piensas que te lo mereces. Y que tú estás entitled, como se dice en inglés, ¿verdad? O sea, que tú tienes la razón o tienes una buena motivación, una buena razón para tomar eso. Y entonces eso fue lo que hizo el hombre. Se sintió, pues si todo es mío aquí, menos eso, ¿qué es eso? Pues también. Y lo agarró. Y entonces esas son las palabras que Dios le dice. Ya le dijo, esto es hablándole al hombre directamente, dice: dado que hiciste caso a tu esposa, por eso a veces yo tengo problemas con Kristen. Le saco este versículo. Ay, sí. No agarren este versículo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. Y la respuesta, si tú dices, la gente cuando te pregunte esto, si tú te preguntas esto, dices, pero entonces si existe Dios, ¿por qué hay tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué si existe Dios? ¿Por qué hay tantas cosas pasando tan horribles? ¿Por qué si existe Dios se cayeron las torres gemelas? ¿Por qué si existe Dios me robaron? ¿Por qué si existe Dios? ¿Por qué? Yo por eso no creo en Dios. Esa es la respuesta. Vete aquí a Génesis 3 y dice: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Wow. O sea, tenemos que entender quién es Dios, hermanos. Dios nos ama, Dios es amor, Dios es un buen padre, Dios es lindo, Dios murió, mandó a su hijo para morir por nosotros, Dios nos rescató, Dios quiere que tengamos eternidad con Él, pero que no se nos olvide quién es Dios. Él es el dueño de todas las cosas y por nuestra culpa, como seres humanos, estamos donde estamos. No es la culpa de Dios. Entonces, cuando tú vienes con Dios y le preguntas ¿por qué Dios pasa esto? Dios siempre te va a decir, a lo mejor te va a decir algo que no quieres escuchar, pero te va a decir la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y entonces Dios le dijo: por tu culpa ahora la humanidad, digo, no estoy diciendo por ti, Raúl, sí. Pero por tu culpa, o sea, la humanidad, por tu desobedecer, por tomar una posición que no te correspondía de dueño, ahora vas a tener que llevarte las consecuencias. O sea, llegó la persona y ¿quién es el dueño aquí? Yo, ¿qué se le ofrece? O te dijeron, oye, tú siempre como que estás aquí, ¿tú eres el dueño? Sí. Pues me debes tanto. Ay, no, yo no soy, es que fue él. Dice Dios, pues ¿para qué andas de hablador? Ahora tú págale. Y entonces cambiamos el movimiento espiritualmente, cambiamos la construcción de como Dios lo había hecho, las leyes naturales que Dios había puesto, y tomamos una posición de dueño sin tener todo el respaldo de un dueño. Y nos metimos en problemas. Y ahora llegó el embarque y ahora hay que pagar el producto y ahora ya no tenemos inventario y ahora no sabías que había, no nomás era este negocio, sino que había otros 10 negocios y que había que pagar la nómina de 300 personas y ahora tú lo tienes que pagar. Porque tú te tomaste, o yo, hablo como seres humanos, la posición de dueño. ¿Podemos entenderlo? Y luego sigue diciendo aquí, te producirá espinos y cardos. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella y comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y Dios le está diciendo, o sea, ya metiste la mano en algo y moviste la secuencia de las leyes universales que yo he creado y ahora vas a tener las consecuencias y vas a vivir de una forma que no era la correcta. Cuando tú eres administrador de algo, tú te preocupas por administrar lo que esa persona te da, pero tú no eres responsable de todo el negocio. ¿Cierto? Y Dios está diciendo, ahora tú te pusiste en una posición que no era la correcta y ahora las responsabilidades y las consecuencias de eso vienen con ese nuevo título que tú te pusiste. Y hasta que mueras va a ser así.
Cuando estabas conmigo no necesitabas preocuparte de esa manera. Después, en el 22 dice, luego el Señor le dijo, miren, los seres humanos, está hablando en la Trinidad, al Espíritu Santo y a Jesús, están ahí hablando, dice, luego el Señor dijo, o al Padre, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Y entonces contestan entre ellos mismos, entonces vivirán para siempre. Esta es la clave del cristianismo, hermanos. Si tú entiendes esto, vas a entender el corazón de Dios y tu forma de pensar conforme a Cristo y todo eso, la cristiandad y todo eso, va a cambiar totalmente. Porque lo que estaba diciendo aquí el Señor es que estaban hablando y diciendo, ¿sabes qué? Ahora ya comieron del fruto del árbol del bien y del mal. O sea, tienen conocimiento como nosotros del bien y del mal. Y el siguiente plan del enemigo es que ahora coman del fruto de la vida. ¿Para qué? Para que vivan para siempre en esa condición. O sea, el plan del enemigo era que ellos comieran del árbol del fruto del bien y del mal, y entonces se les abrieran los ojos, entrara el pecado en ellos, y luego los iba a llevar a comer del árbol de la vida para que se mantuvieran en esa condición para siempre, apartados de Dios. Y como las leyes de Dios son permanentes y su palabra nunca vuelve vacía, en el contrato que se hizo originalmente, por así decirlo, cuando Dios formó la tierra y puso al hombre, dijo, todo el hombre que coma de este árbol morirá. ¿Cierto? Y el que coma de este árbol vivirá para siempre. Entonces el enemigo lo que hizo es que los hizo comer del árbol de la muerte, y luego su deseo era que comieran del árbol de la vida. Excuse me. Sí, que se mantuvieron para siempre, eternamente en la condición de muerte. ¿Puedes entenderlo? Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios, en su infinito amor, dice, así que el Señor, Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destallaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, nosotros a veces tenemos ese concepto, y yo crecí en este concepto, de que Dios se enojó tanto porque desobedecimos, que nos expulsó con una patada, nos dijo, sácate de aquí, hijo desobediente. Y lo que Dios hizo es que nos expulsó. Esa palabra es exactamente eso, nos sacó de un lugar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él tiene la autoridad para hacerlo. Y lo que le dijo al hombre es, quiero que entiendas quién eres. No eres el dueño. Y ahora te voy a tener que sacar para que aprendas que tú no eres el dueño. Pero te voy a sacar por amor. Porque si te dejo aquí, igual de desobediente como estás, te vas a comer el árbol de la vida y te vas a quedar apartado de mí para toda la eternidad. Entonces te voy a poner aquí afuera, porque yo soy el dueño, lo puedo hacer, te voy a sacar. Y voy a poner una espada de fuego alrededor para que no puedas llegar al árbol de la vida. Y mientras voy a ver el proceso de cómo arreglo este rollo que acabas de hacer para que volvamos a tener una relación tú y yo. Y entonces ahí empieza toda la historia. Y entonces dice que Dios busca a alguien que le crea para que Él pueda volver a entrar a redimir al hombre. Porque el hombre, la única forma que el hombre podía redimir, si tú estudiaras esa parte, bueno, estudiamos la palabra, ¿verdad? Pero si viéramos ese contrato que Dios hizo en el árbol del bien y del mal, diría, este árbol si alguien come, morirá para siempre. Al menos que sea redimido por otro hombre, pero que nunca haya pecado. Así es el contrato. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Dijo, si yo puedo hacer que el primer hombre, Adán, peque, y todos los hombres van a venir de Adán, entonces automáticamente todos quedan excluidos de la gracia de Dios y del amor de Dios, porque todos han pecado. Y eso es lo que has escuchado, tú y yo hemos escuchado, que venimos del pecado original. ¿Se acuerdan? El pecado original. Eso es bien interesante. Espero que no estés dormido. Si estás dormido, despiértate, porque esto es doctrina sana y clara para que tengas revelación y entendimiento de cómo funciona el reino y tengas la actitud correcta dentro del reino. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Ok. Tiene que haber otro hombre que pueda redimir a la humanidad, pero tiene que ser un hombre que nunca haya pecado. Y para que nunca haya pecado es que no venga de la descendencia de Adán, porque si viene de la descendencia de Adán, entonces trae la sangre contaminada con la intención de pecar. Entonces por eso Jesús nació de una virgen.
Eso es bien interesante, porque no es que es una bonita historia de Navidad. Ay, ¿y cómo le hacemos para redimir al mundo? ¿Y si hacemos que un niño nazca en un pesebre? Estaría padre, pero que sea muy pobre. Y hay que poner unos burros ahí al lado. ¿Y si hacemos que unos reyes magos vengan, así como que aparezcan? Buena idea, Jesús. No. ¿Por qué Dios decidió redimir al ser humano a través de un hombre, Jesús, y que naciera de una virgen? Eso es increíble. La ciencia nos enseña, para aquellos que creen en la ciencia como yo, la ciencia enseña que la sangre de un bebé viene no de la madre. Tú puedes estar embarazada y tener sangre O positivo, y tu bebé puede tener sangre O negativo. ¿Sí sabías eso? O sea, no toda la gente tiene la misma sangre de su mamá. ¿Por qué? Porque la sangre no fue puesta en el bebé por la madre, sino por el padre. El semen del hombre trae el ADN para que la sangre se produzca. Eso es algo científico, o sea, tú lo puedes ver. Entonces, el trato era que la redención del hombre viniera por otro hombre. O sea, tendría que nacer, o sea, no podría venir Jesús nada más del cielo hacia abajo y redimir la tierra, porque Satanás le hubiera dicho, eso es ilegal. Tú no puedes hacer eso, porque tú dijiste en el contrato que la única forma que el hombre podía ser redimido es a través de otro hombre, y para que sea otro hombre tiene que nacer de una mujer. Entonces Dios tenía que hacer check a ese box. Entonces tenía que venir la redención del hombre, Jesús mismo, Dios mismo se tenía que hacer hombre para poder tener legalidad, para poder redimir al hombre. ¿Me va siguiendo? Pero el único problema es que el hombre pone la sangre, y la sangre es la vida del hombre en el cuerpo humano. Si no tienes sangre, pues estás muerto, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Por eso le dijo, se le apareció un ángel, le dijo a María, o una virgen que nunca había tenido relaciones con nadie, le dijo, vendrá el Espíritu Santo y concebirás a un niño que será llamado Emmanuel, Dios entre nosotros, ¿cierto? O sea, no podía estar mezclada la sangre de Jesús con la sangre de otro ser humano hombre, porque si no iba a estar contaminada. ¿Puedes entenderlo? Eso es increíble. Entonces, por eso Jesús nació de una virgen, porque tenía que ser un hombre nacido de mujer, pero que jamás hubiera sido contaminado por la sangre de un hombre. Entonces la sangre de Jesús, por eso dice que la sangre, has cantado eso, hay poder en la sangre de Jesús, ¿cierto o no? ¿Por qué cantamos eso? Porque la sangre de Jesús es completamente pura, no hay pecado en él. Dice que por eso él nunca conoció el pecado, en él no había la intención de pecar. La sangre de Cristo era la misma sangre de Dios. ¿Puedes entender eso? Eso es impresionante. Entonces, cuando nosotros somos nacidos de nuevo, dice que somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Se ha escuchado eso? Y que fuimos comprados a un alto precio, no con piedras preciosas, no con oro, no con plata, sino con la ¿qué? Preciosa sangre de Cristo. Entonces, cuando Jesús fue crucificado y su sangre fue derramada y tocó la tierra, el precio fue pagado por la humanidad. ¿Por qué no das un aplauso a Jesús por eso? Eso es algo increíble. Eso es algo maravilloso. Entonces, vamos a ese versículo, Colosenses 1, 13 y 14. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasó? El hombre, por desobedecer, Dios lo expulsa del jardín del Edén. Entonces queda fuera del jardín del Edén. ¿En qué? En el reino de las tinieblas. Y entonces el mundo ha ido en decadencia en vez de mejor, ¿verdad? Podemos decir que humanamente, en moral, en enfermedades, ¿estamos mejor o peor? ¿Por qué? Porque estamos bajo un mundo de tinieblas. Pero cuando vino Cristo y nos redimió con su sangre, entonces todo aquel que ahora es redimido, ahora tiene el derecho de ser otra vez hijo de Dios. ¿Qué quiere decir?
Todos somos creación de Dios, pero los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, entonces ahora pueden ser llamados hijos de Dios. Esa es la diferencia entre una persona que es creada, que le pertenece a Dios, y una persona que es un hijo de Dios porque ha recibido el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. ¿Me va siguiendo en la doctrina? Es bien importante entender esto, porque nos va a llevar al punto central otra vez. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a ¿quién qué? ¿Cuál es la palabra que dice? Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, si no le pertenecemos al mundo de las tinieblas, entonces ahora le pertenecemos a Cristo. ¿Pero por qué le pertenece a Él? Porque te compró. Y cuando tú compras algo, te pertenece, ¿cierto o no? Entonces quiere decir que ahora volvemos al estado original que era Adán. ¿Cuál era el estado original de Adán? Que Adán le pertenecía a Dios, Dios lo creó, era suyo. Y te acuerdas lo que hablamos en Salmo 24, dice, hijo, ¿recuerdas? Ahora que estás otra vez en casa, nomás quiero recordarte cómo son las cosas. Tú y todo lo que hay ahí me pertenecen a mí. Yo soy el dueño, tú eres el administrador. Yo soy el Señor, tú eres el siervo. ¿Estamos claros? A ver, veme a los ojos. ¿Sí? ¿Puedes decir que sí? Tú eres el siervo y yo soy el Señor. Y si tú entiendes eso, entonces vas a poder vivir aquí adentro de mi reino de una forma maravillosa. Pero si tú vuelves a tener la actitud que tuvo Adán, donde creyó que ahora porque era el administrador, era el siervo con derechos, ahora podía tener derecho como dueño, te vas a equivocar. Entonces tenía que cambiar su actitud, y tú y yo tenemos que cambiar nuestra actitud. Pero Dios no es malo, porque no le vamos a dar nuestra vida a algo o a alguien nomás por hacerlo. Dios nos está diciendo, pero te tengo una buena noticia, te voy a decir quién soy yo. Vamos a 2 de Pedro 1, del 1 al 3. Dice, Dios nos ha dado, mediante su divino poder, versículo 3, 2 de Pedro 1, versículo 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces Dios está hablando en ese diálogo con nosotros, que nos vuelve a recibir en su reino. Nos dice, ¿sabes qué, hijo? Todo es mío, pero no es la actitud de que, oye, aquí todo es mío, ¿eh? No, está diciendo, hijo, todo es mío aquí. Pero te tengo una buena noticia. Yo te voy a dar y te he dado todo lo que tú necesitas para vivir la vida que necesitas llevar. Si necesitas paz, te voy a dar paz. Si necesitas provisión, te voy a dar provisión. Si necesitas ánimo, te voy a dar ánimo. Lo que tú necesites en mi reino está a tu disposición. Pero te voy a decir algo. Aquí trabaja diferente que en el reino de las tinieblas. Aquí tú lo recibes cuando lo necesitas. Y la única razón es porque así podemos confiar en que Dios es Dios. Dios siempre quiere que sepamos nosotros quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Dios está diciendo, todo lo que necesites para vivir una vida de rectitud, tú lo tienes conmigo, no te tienes que preocupar. Te está llevando otra vez al plan original de decir, yo soy el dueño, tú eres el administrador. ¿Se acuerdan cuando Adán le dijo, todo esto lo puedes usar menos esto? Dios le está diciendo y nos está diciendo exactamente lo mismo. Todo lo que necesitas yo te lo voy a dar, pero tienes que recordar que yo soy el dueño y tú eres el administrador. Yo soy el Señor y tú eres el siervo. ¿Podemos entenderlo? Dice, recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios está diciendo, cuando tú entiendes quién eres tú, vas a poder participar de mi divinidad. Vas a poder participar de la capacidad que yo tengo. O sea, te voy a dar otra vez las llaves para que tú entres y abras y hagas lo que necesitas hacer dentro de mi reino, pero recuerda que yo soy el dueño. Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, le pertenece a Él. Y a veces eso nos cuesta trabajo entenderlo. Seguimos manejando muchas cosas en nuestra vida como si nosotros seamos los dueños de esas cosas. Y Dios está diciendo, no, en mi reino recuerda que yo soy el dueño de todas las cosas. Y luego dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión y excelencia moral.
la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el dominio propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y afecto fraternal con amor por todos. Y nos da una instrucción de decir, cuando tú trabajas en mi reino y haces las cosas como yo te digo, va a haber una abundancia en tu vida de lo que necesites cuando lo necesites. Pero tienes que aprender quién es quién en el reino. Hay veces que no podemos entender todo lo que sucede en nuestra vida, porque estamos en un proceso, vivimos en un mundo caído. Pero dice el Señor que confiemos en Él y que Él es bueno y justo para perdonarnos, para restaurarnos, para instruirnos. Entonces, hermanos que estamos aquí, que estamos escuchando la palabra de Dios, mientras no entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros, vamos a tener una mala actitud cuando algo que pase en nuestras vidas no se alinea con lo que nosotros pensamos. Yo he tenido esas malas actitudes, cuando a veces las cosas no salen como yo pienso que deben de salir. Y Dios dice, entiendo eso, pero quiero decirte que hay un plan más grande. Hay algo más inmenso que a lo mejor tú todavía no entiendes, porque tú estás siendo controlado o tú estás controlando esta pequeña parte de mi reino, pero hay un reino mucho más grande y tú estás aprendiendo a caminar en mi reino. Caminar en el reino y entender los beneficios del reino no es cuestión de tiempo. Es que yo ya tengo 10 años de cristiano. No, puedes tener 3 años, puedes tener 30, puedes tener 3 meses. Se trata de la actitud. Si tú tienes la actitud correcta, vas a aprender y entender más fácil. Y ahorita te lo voy a demostrar. Tengo esta frase que puse, dice, ¿qué quieres ser? ¿Dueño de nada o administrador de todo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Administrador de todo, mejor. ¿De todo qué? Vamos al siguiente versículo. Dice, la actitud correcta, ¿dueño o administrador? Esa es una historia que está, bueno, es una parábola que está hablando en Mateo 25 del 14 al 30. Y la pueden ustedes leer con calma, pero la parábola va así. Y está muy, muy interesante y tiene mucho poder lo que te voy a explicar. Mira, de entender quién es el administrador y quién es el dueño. Dice que había un hombre muy rico que se fue a otra tierra y que dejó su reino encargado en 3 personas. A una persona le dio 5 talentos, a otra le dio 2, a otra le dio 1. 2 talentos se valían mucho, se representaba mucho dinero. Y ese señor se va y regresa después de muchos años. Está representando Dios mismo, Jesús, ¿sí? Que nos deja encargado aquí a nosotros. Se va a Él y va a regresar por nosotros, pero nos va a pedir cuentas de todo lo que tú tienes, tu tiempo, tu energía, tus recursos. Y entonces regresa y el primer administrador llega y dice, Señor, ya llegaste, me encargaste 5 y te tengo 5 más. Aquí está, Señor. Y Jesús le dice, increíble, buen administrador, siervo fiel. No le dijo mi compa, mi amigo, dijo siervo fiel. O sea, recuerda quién soy yo, recuerda quién eres tú. ¿Ok? ¿Estamos bien? O sea, yo soy el dueño, tú eres el siervo. ¿Ok? Entonces dijo, aquí están 5. Cuando tú eres un administrador y tú das cuentas de lo que Dios te da o de lo que alguien te encargó, lo traes, estás contento, mira lo que hice. Y el otro dijo, muy bien, excelente. A ver tú. Y dijo, no, pues tú me diste 2 y conseguí 2 más, aquí está. Ah, muy bien, qué bueno, excelente, siervo fiel. Vamos a celebrar juntos, porque tú entiendes quién eres tú y quién soy yo. Pero le dijo al tercero, ¿y tú? Dijo, no, espérame. Yo aquí está el que me diste, aquí está. Porque yo sé que tú eres una persona que cosecha lo que no siembra. Y le empieza a decir cosas. O sea, se le olvidó quién era él. Él era el dueño. O sea, a ti te contrató para trabajar, pero ahora está poniendo en la misma posición que él. Y está diciendo, yo sí trabajo, pero yo sé que tú no trabajas y tú no haces nada aquí, luego quieres venir y recuperar. A ver, creo que no entendiste, es que todo aquí es mío. Pero esa persona tenía la actitud correcta, tenía una actitud de dueño. Y entonces Jesús le dice, ay, discúlpame, yo soy muy bueno, yo soy un Dios santo, bueno, y perdóname, disculpa, yo no quería ofenderte. No le dice eso, le dije, a ver, ¿cómo me dijiste? ¿Qué pasó?
Entonces agarra a otros siervos y le dice, a ver, quítenle lo que tiene él, quíteselo y dáselo al otro, al que tiene mucho, al que sí entiende quién es quién aquí. Y se lo dio y le dio ese otro al otro, y al otro le dijo, ¿y sabes qué? Ahora te voy a meter en un centro de rehabilitación para que aprendas. No, le dijo, ¿sabes qué? Y aviéntalo y sáquenlo al infierno, donde hay rechinar de dientes. ¡Oh, wow! Está fuerte la palabra, ¿cierto o no? O sea, de veras está fuerte, pero hay una razón. Porque en el reino de Dios solamente puede haber un rey y solamente puede haber un señor. Y cuando alguien no tiene la actitud correcta, no puede permanecer en el reino. Porque ¿sabes qué dijo Dios? Ya me pasó una vez. Y esa persona se llamaba Lucifer. Y lo tuve que echar fuera, porque jamás su actitud iba a cambiar. Y yo no puedo tener a alguien en mi reino que está en contra de mi palabra, en contra de mis situaciones y haciendo lo que ellos quieren cuando yo les estoy diciendo que hagan algo diferente. No voy a tener ese conflicto continuo con esa persona. Si no tiene la actitud correcta dentro del reino de Dios, constantemente le está tratando de decir a Dios lo que tiene que hacer. Y cuando las cosas no suceden, constantemente está reclamándole a Dios por qué no sucedieron como deberían de haber sucedido. Porque yo tengo derecho. Y Dios está diciendo, permítame, estás muy equivocado. Y si sigues con esa actitud, pues te voy a quitar lo que tienes y se lo voy a dar a esa otra persona. Porque no podemos tener dos señores en el mismo reino. ¡Wow! Es sumamente poderoso eso. Pero lo hermoso de todo eso, dices, ay papá, todos hemos caído ahí. Entonces cuando escuchamos esto, yo cuando escucho esto, puedo tener dos reacciones. Una mala actitud y decir, ay, ya ves. O decir, ay Señor, perdóname. Porque quizá a veces no he tenido la actitud correcta. Perdóname. ¿Y sabes qué hace Dios? Es hermoso. Porque Dios nos lleva, y te lo voy a demostrar con Lucas 15:31. Lucas 15:31 es otra parábola del hijo pródigo. ¿Se saben esa parábola? Donde dos hijos que estaban ahí en su casa, uno dice, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde y me voy a ir, no necesito de tu rollo, yo soy dueño de mis cosas, dame lo que es mío y me voy a ir. Y el otro hijo se queda con el padre, trabaja en la casa del padre, está trabajando ahí, está echándole ganas. De repente un día el hijo regresa de trabajar y ve que hay una fiestota, hay una fiesta. Y entonces le dice a otro de los siervos, le dice, oye, ¿por qué hay tanta fiesta? ¿Qué está pasando? Y dice, es que, ¿qué crees? Regresó tu hermano. Y en vez del otro cuate animarse, dijo, sí, ok. ¿Y qué crees? Le estamos haciendo una fiesta. Ok. ¿Por qué? Porque él sentía que él tenía derecho sobre todo lo que era de su padre, que él era el heredero, él era el próximo dueño. Y entonces el padre escucha, que representa a Dios, que el otro hijo está afuera. Y entonces sale con él. Y no lo regaña, no le dice, ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás molesto? Y dice, padre, es que yo he estado aquí todo el tiempo trabajando contigo y todo, y luego viene aquel y le das todo, a mí ni siquiera me has hecho una fiesta nunca. Y fíjate las respuestas de Dios. Le dice en Lucas 15:31, dice, su padre le dijo, mira querido hijo, yo creo que lo agarró y le dijo, no te pongas así, siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Pero la gran diferencia por la que estoy haciendo esta fiesta el día de hoy, hijo, es porque tu hijo que se creía dueño de todo, de sus cosas, ahora entendió que él no es dueño de nada. De hecho ya lo perdió todo. Pero ahora ha regresado con un corazón humilde a reconocer que yo soy su padre, que yo soy el dueño de todo. Y me ha dicho, padre, ¿puedo venir y trabajar como tu siervo? Y cuando yo vi eso dije, tiene el corazón correcto. Él entiende quién es él y quién soy yo. Tiene la actitud correcta. Y por eso estoy celebrando, hijo. Porque el que entiende y me da el lugar como a mí, como dueño de todo y como señor de todo, lo más hermoso es que todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Cómo? Sí, hijo, cuando tú reconoces que todo es mío, en ese momento es tuyo. Oh, wow, qué revelación más grande. En el momento que tú y yo reconocemos que todo es de Dios, en ese momento dice Dios, ahora tienes todo para hacer lo que quieras. Mientras siempre tengas en mente quién soy yo.
Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que empezar a entregar todo lo que tenemos. ¿Qué áreas en tu vida hay el día de hoy que todavía no le has soltado a Dios? Quizás es tu cuerpo. Hay gente que dice, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. A mí nadie me va a decir lo que yo quiero que hacer con mi cuerpo. No, recuerda que es de Dios. Cuando tú le reconoces a Dios, Señor, aquí está mi vida, Dios dice, ok, voy a hacer algo grande con tu vida. Cuando tú le dices al Señor, aquí está mi matrimonio, Señor, Dios dice, voy a hacer algo grande con tu matrimonio. Aquí están mis hijos, Señor, voy a hacer algo grande con tus hijos. Aquí están mis finanzas, Señor, voy a hacer algo grande con tus finanzas. Pero nosotros, mientras mantengamos guardado algo en nuestros corazones, vamos a estar luchando con Dios de quién tiene el señorío de nuestras vidas o de esa área de nuestras vidas. Entonces, iglesia, sé que es un mensaje no pesado, pero sí intenso, porque tenemos que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero me quiero ir con esta frase hermosa de Jesús, de Dios y Jesús en esa parábola. Dice, hijo, ¿de qué te preocupas? Si todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Entonces, no te preocupes por nada. Más bien lo que tenemos que hacer es entregarle todo a Dios. Y te quiero dar la oportunidad el día de hoy de que le entreguemos a Dios cualquier cosa que tú has estado guardando en tu corazón. Cualquier cosa que tú has luchado con Dios y decir, no, Señor, es que esto es mío. Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Suéltalo, entrégamelo, es mío. Y cuando me lo entregues, te lo voy a regresar de una mejor manera. Cierra tus ojos conmigo, cierra tus ojos allá en casa y dile, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y Señor, yo quiero tener la actitud correcta. No quiero tener un corazón de que me lo merezco, Señor, o en entitlement, sino tener un corazón humilde y sencillo, Señor, y decir, Padre, todo es tuyo, entiendo quién eres tú eres Señor de mi vida, tú me compraste con un precio, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece a ti, lo pongo a tu disposición, solamente dime lo que quieres que haga con ello, Padre, y lo haré, Señor, con la mejor actitud, sabiendo que todo lo que tú tienes, Señor, también es mío, en el precioso nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.